Listo, licenciado. Muy buenas tardes, apreciados colegas que nos acompañan por la página oficial del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, por nuestro canal de YouTube y por este link de la plataforma de Zoom. Queremos, a nombre del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, darle la más cordial bienvenida nuevamente a esto de lo que significa el desarrollo profesional continuo a través de una serie de videoconferencias que venimos desarrollando con el apoyo de nuestra comisión, en este caso de tributación y de fiscalidad. Ante todo, quiero saludar y al mismo tiempo agradecer a nuestros instructores del día de hoy, como siempre, prestos a colaborar con su institución nacional, con su organismo rector de la profesión contable a nivel nacional, pero especialmente compartir sus conocimientos con los colegas de todo el país. Bienvenido, Luis Eduardo, bienvenido, Alain, desde Santa Cruz y desde Cochabamba. De verdad, nuevamente expresarle nuestro agradecimiento a nombre de todos quienes conformamos el Colegio de Auditores o Contadores Públicos. Hoy día nos convocamos para hablar sobre obligaciones por emisión oportuna de facturas, una temática o problemática, vamos a llamar, de permanente coyuntura, pues muchos contribuyentes, muchos colegas, muchos usuarios permanentemente están enfrentando algunas problemáticas con respecto a este tema. Un saludo especial nuevamente a todos los colegas que nos acompañan a lo largo y ancho del país. Y bueno, sin mayores preámbulos, le damos la palabra a Luis Eduardo y a Alain. Queridos colegas, tienen ustedes la conducción de esta videoconferencia técnica. Muchas gracias, estimado Gustavo. Bueno, pues para nosotros, yo creo que lo mismo, Alain, como siempre coincidimos en todo lo que hacemos y para nosotros es un placer, un honor siempre poder coadyuvar en la poca experiencia que tenemos y tratar de ver ciertos elementos para hacer una correcta interpretación y aplicación de la norma y tener las cosas claras, ¿no? Bienvenido, muchas gracias, querido Alain. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Estimado Gustavo, un abrazo desde la Yacta. Realmente es un gusto, una satisfacción, un honor compartir el conocimiento mediante el Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia. Un saludo al nivel ejecutivo, también a la presidenta Angélica Limón. Y querido Luis, obviamente es grato compartir los temas del quehacer tributario y a todos los que están conectados de forma virtual. Un abrazo y gracias por su presencia. Cuando gusten, empezamos, Luis, me pongo a disposición. No, querido Alicito, por favor, empezaremos. Ya, lo que vamos a hacer esta tarde, respecto a la temática, voy a compartir una presentación. Por favor, Luis, me confirmas cuando ya lo se pueda ver en la pantalla. Perfecto, ya se ve, querido Alain. Ya está, vamos a sacar anotación. Ahí está. Como ya lo había mencionado el licenciado Gustavo, esta temática de la tarde es obligación de emisión de factura oportuna, obviamente de facturas de ventas. ¿Por parte de quién? Del proveedor. Es un asunto del día a día, es un asunto de cuestiones inclusive en las fiscalizaciones respecto a la oportunidad de la emisión de estos documentos. Vamos a ver tres puntos. El primer punto es sobre el hecho generador y el momento que el contribuyente en su condición de proveedor tiene la obligación de emitir sus facturas de ventas. Vamos a ver cuáles son las consecuencias para el contribuyente cuando no cumple con esta obligación y vamos a ver también otros aspectos relacionados sobre esta temática. Entonces, querido Luis, por favor, vamos a comenzar y en cuanto gustes tu intervención, como siempre lo hemos ido realizando. En materia Perfecto. tributaria, vamos a ser redundantes y repetitivos. Todo que hacer, toda acción e incluso tal vez inacción en el buen sentido, tiene que nacer de una ley, de una disposición, y no así de discrecionalidades. Ahora sí, creo que se ve completo ahí, ¿no?
y no así de discrecionalidades del profesional. Entonces, la normativa que tenemos como base es la Ley 843, su decreto supremo que reglamenta el impuesto al valor agregado, porque estamos hablando de emisión de facturas, 21570, la resolución 11 del 2021, que es la normativa que reglamenta el sistema de facturación en Bolivia actualmente aplicable. Y ahí las resoluciones 33 y 31 del 2016 de forma subsidiaria que reglamentan el procedimiento sancionador respecto a los incumplimientos que pueda ocasionarse en este quehacer. Vamos a hablar primero de la habitualidad, del IVA. ¿Quiénes están obligados a emitir factura por los actos de comercio que realizan? Está dispuesto esto en el artículo 3 de la ley 843. ¿Y quiénes serían los sujetos pasivos obligados a la emisión de factura? Obviamente son aquellos que de forma habitual se dedican a venta de bienes muebles, que de forma habitual ya realizan venta, de muebles y productos. Aquellos que realizan obras o prestan servicios o ejecutan obras. Aquellos que alquilan muebles o inmuebles, además aquellas personas, ya sea jurídico o natural, estamos mencionando, que realizan operaciones de arrendamiento financiero. Todos estos sujetos pasivos están alcanzados por el impuesto al valor agregado y en todos los casos estos contribuyentes tienen la obligación ineludible de emitir la factura al momento del hecho generador. Y el momento del hecho generador es conforme dispone una ley de nivel sustancial o nivel material, como vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. El artículo 4, siguiente al artículo 3 de la ley 843, establece de forma indiscutible que el momento obligatorio para emitir la factura por parte del proveedor, su factura de ventas, obviamente, se encuentran en el artículo, bueno, dijimos artículo 4 y los siguientes incisos, dependiendo del tipo de bien que está comercializando o servicio que está prestando. Vamos a ver de forma completa la normativa y luego más adelante vamos a ver en más resumen, en más sencillito, extractado de la misma norma. Pero, ¿qué es lo que señala la norma? Para el inciso A refiere a la venta de bienes tangibles, obviamente, que el contribuyente o el negocio transfiere a un tercero, ¿ya? Ese es el momento del hecho generador, es decir, a la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. Y transferencia de dominio se refiere que el comprador ya puede disponer de ese bien para su uso o reventa, inclusive puede llegar a ser. En ese momento nace la obligación de emitir la factura, ¿ya? El inciso B de este artículo refiere a lo que es los contratos de obras o ejecución de obras, y a la vez lo que es prestación de servicios, otras prestaciones. Y señala la normativa que la obligación de emitir la factura es al momento de la conclusión de la ejecución de la obra o conclusión del servicio, o al momento de un pago parcial que efectúe obviamente el cliente al proveedor, o pago total, lo que ocurra primero. ¿Ya? En todos los casos, vean ustedes, la normativa va ratificando o va reiterando que obligatoriamente en estos momentos de suscitarse el hecho generador debe emitirse la factura de venta o documento equivalente según corresponde. El inciso C refiere a lo que son las incorporaciones de bienes muebles en caso de contratos de obras. Son momentos que se suscita el hecho generador y la obligación de emitir factura. El inciso E de este artículo, en el caso de arrendamientos financieros, se refiere a lo que es arrendamiento financiero. Al momento del vencimiento de cada cuota, está obligado a emitir la factura y también al pago final del saldo que corresponda cuando se formaliza la opción de compras. Ya, en ese marco legal, el vendedor no puede, acá vamos a enfatizar, no puede postergar
o trasladar a otro momento la emisión de la factura, porque si así lo hiciera, estaría difiriendo el tributo a otro periodo futuro, cosa que no es admisible por la norma. Bueno, vamos a analizar qué pasa si así sucediera, etcétera, etcétera, tal vez más adelante. Bueno, así también respecto al momento de la emisión de las facturas, se tiene el Decreto Supremo, dijimos, 21.530, pero modificado por el casi reciente Decreto Supremo 4541, donde al artículo 4 incorpora ciertos párrafos que reglamentan a lo que se refiere los servicios de realización continua y que señala que la facturación en servicios continuos debe efectuarse a la culminación del periodo fiscal, que indiscutiblemente es un mes, ¿ya? O a la percepción del pago, lo que ocurra primero. En esa instancia o en ese momento debe emitirse la factura, si es el pago primero o pago parcial, pero si es mensual, termina el servicio continuo y la medición debe ser mensual. Una vez concluido el periodo fiscal, ahí sucede el hecho generador, inclusive hasta el 5º día del mes siguiente es donde puede emitir factura el proveedor. En los casos de servicios continuos sujetos a medición o liquidación, la normativa señala que estos servicios sujetos a medición o liquidación, estaríamos hablando prácticamente de luz, agua, ya servicios básicos. Como ejemplo lo pongo, el hecho generador y la obligación de emitir la factura es al momento de la medición o liquidación. Y en todos los casos no puede trasladarse a periodos fiscales futuros, si vale el término. Acá tengo entre paréntesis una pequeña, tal vez, observación respecto a la legalidad de que un decreto supremo inserte una figura de hecho generador, ¿ya? Cuando el artículo 6 de la ley 2492 establece como principio de legalidad o reserva de ley que solo una ley puede establecer los hechos generadores o los momentos de la obligación tributaria, como es el caso para emitir la factura. Sin embargo, está reglamentado, lo vamos a ver desde ese punto de vista y sería aplicable lo que estamos viendo en el decreto supremo. Para hacerlo más sencillo ahora, todo lo que hemos visto se los he sacado de forma sucinta aquí en 2 diapositivas, que está más simple, más resumida, como aquí estamos viendo. Entonces, momento obligatorio para la emisión de factura de acuerdo al hecho generador. Vean ustedes, punto 1. En la venta de bienes, la obligación de emitir la factura es a la entrega o acto equivalente. Ya está. En contrato de obras es cuando finalice la ejecución de la obra o a la percepción total o parcial del precio, lo que ocurra primero. Sencillo. Punto 3. En prestación de servicios y otras prestaciones, en el momento que finalice la prestación o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. Prácticamente el punto 2 y punto 3 son similares respecto al momento del hecho generador que hace la obligación de emitir factura temática que estamos viendo esta tarde. Punto 4. En contratos de obras de construcción, que es más estas obras que se licitan las constructoras con las entidades del Estado, las más operaciones que se ajustan más a este punto, señala que el hecho generador es en la percepción de cada certificado de avance, ¿ya? O planilla de obra. Y percepción es aceptación, emisión, recepción, ¿verdad? Entonces, a cada certificado de avance se debe emitir la respectiva factura de venta según corresponda. Y bueno, aquí una aclaración. Si es con financiamiento de los adquirientes el contrato de obras de construcción, bueno, la factura debe emitirse a la percepción de cada pago. Como el adquiriente está efectuando pagos, está financiando a la constructora, por decir,
Entonces, cada pago que va a efectuar debe estar respaldado con su debida factura por parte del constructor. O finalmente, si el pago es total, tendría que emitirse la factura en ese momento. Punto 5, en arrendamientos financieros, sencillo, lo que habíamos visto en toda la norma, aquí se puede ver más clara y de forma resumida. El hecho generador y la obligación de emitir factura es al vencimiento de cada cuota, según lo que se pacta en el contrato de arrendamiento financiero, y en el pago final, obviamente, del saldo o del monto a pagar faltante cuando se formaliza la opción de compra del bien. Y el punto 6.7 está más claro también y se refieren a los casos de servicios continuos, pero con una aclaración para que no entremos en confusión o el contribuyente no entre en confusión. No a toda operación de servicio se puede llamar servicios continuos. De acuerdo al decreto supremo que hemos visto, 21.530, obviamente modificado, y inclusive de acuerdo a lo que es la resolución 11 del 2021, sistema de facturación en Bolivia, para considerarse servicios continuos, tiene que tener ciertas condiciones cumplidas. Primero, tiene que ser precio fijo establecido. Además, la prestación tiene que ser ininterrumpida. Entonces, ahí ya vamos pensando qué tipo de servicios son continuos, ¿verdad? No sé si un contrato de transporte, por decir, por 3 meses o 6 meses es un servicio continuo. No creo, porque a los 3 meses o 6 meses se va a interrumpir, pero la condición para considerarse servicios continuos tiene que ser ininterrumpida. Y además tiene que estar sujeto a medición mensual. No dice medición periódica. Periódica puede ser 2 meses, 3 meses, trimestral, semestral, lo que fuera, ¿no? Pero la normativa señala que debe ser mensual. Entonces, acá estaríamos hablando servicios continuos, telecomunicaciones, internet, TV cable, ese tipo de servicios básicos que se consideran continuos. Entonces, ¿cuándo debe emitir la factura a estas empresas o estos contribuyentes? Dice, a la percepción parcial o total del precio o al vencimiento de cada periodo mensual hasta el 5º día hábil del mes siguiente. Normalmente este tipo de servicios que he mencionado, telefonía, TV, cable, internet, la facturación es culminando el mes, ¿verdad? Porque no hacen una medición de cuánto se ha consumido, sino es un precio fijo y terminando el mes emiten la factura. Pero tienen plazo inclusive hasta 5 días más del mes siguiente para emitir la factura. En contrapartida o paralelo se tienen los servicios continuos, pero sujetos a medición o liquidación. Y de la misma forma tienen que cumplir condiciones para considerarse servicios continuos sujetos a medición o liquidación un determinado servicio. Tiene que tener un precio fijo, preestablecido, prestación ininterrumpida y sujeta a medición o liquidación mensual. O sea, la liquidación o medición tiene que ser mensual, no puede ser trimestral, semestral. Así está estableciendo la norma tributaria. ¿Qué significa? Que la emisión de la factura de estos servicios continuos sujetos a medición se realiza, dice, es decir, se realiza al momento de la medición o liquidación del servicio. Entonces, aquí estaríamos hablando de luz, agua, gas domiciliario, y no sé, tal vez va a haber otro ejemplo que ustedes puedan mencionar. La emisión, dijimos, a la liquidación o medición, o a la percepción parcial, total o total de la retribución, es decir, del precio, el que fuera anterior. Normalmente es a la liquidación, la medición o liquidación es anterior al pago, ¿verdad? Entonces, estos dos últimos puntos estaríamos hablando, querido Luis, ya culminando el primer concepto de lo que es el hecho generador y el momento de la obligación de la factura, estaríamos hablando que el punto 6 y punto 7 se refieren a servicios básicos, no voy a decir únicamente, pero están más encajonados para servicios básicos. Perfecto, Luisito, Alicito. Excelente. me dices si quieres que deje de Sí, compartir. Ah, exacto. voy a compartir. Ahora sí no sé qué estoy compartiendo. Creo que compartir otra pantalla. WhatsApp se comparte.
Pantalla 2 tengo que compartir. Ese problema cuando tenemos dos pantallas. Bien, respecto a todo lo que establecías, querido Ali, es verdad, es importante tomar en cuenta este artículo 4, el nacimiento del hecho imponible. Y con lo que relacionabas en un principio, ¿por qué se tiene que facturar? ¿Quién tiene que facturar? Eso está establecido precisamente en la ley 843 en los primeros artículos. O sea, ¿cuándo se factura? Cuando nace y existe una venta. El IVA aplica sobre las ventas. Entonces, si el IVA aplica sobre las ventas, según el artículo primero de la ley 843, ¿quién es el responsable de la emisión? ¿El comprador o el vendedor? El vendedor. Quiero hacer énfasis en eso porque precisamente cuando hablamos del hecho imponible, nos vamos a este último párrafo que tú has hecho énfasis también. En todos los casos que ocurra, cuando nazca el hecho imponible, cuando se perfeccione el hecho generador del impuesto, cuando se perfeccione la venta, en todos los casos, el responsable deberá obligatoriamente emitir la factura. ¿Quién es el responsable que tiene que emitir la factura? El vendedor. Quiero aclarar bien eso, porque sabemos que en muchos casos le quieren exigir al comprador las facturas. No, señores. El responsable de emitir la factura en una venta es el vendedor. Él está obligado a emitir la factura. Eso era importantísimo, querido Alain, porque si bien aquí establece la obligatoriedad de emisión de factura en las ventas, lo mismo establece las definiciones que tiene el sistema de facturación en línea. Cuando habla de la emisión, en sus definiciones, establece que es un acto por el cual un sujeto pasivo del IVA, es el vendedor, al perfeccionamiento del hecho generador, consigna los datos de la transacción en una factura y la entrega al comprador. Entonces, con esta definición ya es por demás clara de quién es el responsable, cuál es el sujeto pasivo responsable de la emisión de la factura que tiene que entregarle al comprador, el vendedor. Quiero hacer bastante énfasis en esto que parece algo tan sencillo, parece algo tan irrelevante, pero la verdad, en varios casos que estamos viendo, eso es muy importante, porque con eso se quiere demostrar que ¿quién es el responsable de la emisión de la factura? El vendedor, el comprador no. Ahora, si el vendedor es responsable de la emisión de la factura, el vendedor es el que tiene que cubrir y cumplir con todos los actos que corresponden. La declaración de la factura, la liquidación de esa factura en su totalidad, en la declaración jurada, es responsable del vendedor. Y ojo, el mismo sistema de facturación, capítulo 4, emisión de documentos fiscales, establece que dentro de los aspectos generales de la emisión, el sujeto pasivo del IVA, una vez perfeccionado el hecho generador o hecho imponible, ojo, en el sistema de facturación, ¿cuántas veces estamos escuchando hecho generador? Todo el tiempo vamos a ver. Deberá emitir obligatoriamente la factura. Listo, más no se puede. En la emisión de una factura, el responsable de la emisión es el vendedor, porque el comprador, ¿qué responsabilidad tiene en esa transacción? El comprador tiene que verificar, deberá verificar que la información consignada en la factura refleje correctamente los datos de la transacción. Caso contrario, inmediatamente, ¿qué va a exigir? La anulación de la factura y una nueva emisión. Esta es la responsabilidad del comprador. Y finalmente, los mismos efectos tributarios. Establece que el comprador, para apropiarse de su crédito fiscal, tiene que revisar y cumplir ciertos elementos.
Que el documento sea emitido. Listo. ¿Quién tiene que emitir? El vendedor. Que esté vinculado a la compra. Que se acredite la nominatividad del titular. Que esté el importe de la operación. Que consigne la fecha de emisión. Que no tenga tachaduras emenedores para las facturas físicas. Y contar con respaldos de medio fehaciente de pago si es de 50.000 para arriba. Y además que se demuestre la efectiva transacción del hecho económico. Quiero aclarar eso y quiero hacer énfasis, querido Alain, porque son elementos muy importantes que tiene que dominarse, tiene que entenderse correctamente que la persona que está obligada a emitir la factura es el vendedor. Cuando se perfecciona el hecho generador. Ahora aquí viene una pregunta, tal vez más adelante le respondemos, querido Ali. ¿Qué pasa si por error, a propósito, no emiten la factura en el momento del perfeccionamiento del hecho generador? Seguramente eso tenemos que ver más adelante, ¿verdad? Sí, sí, en el punto 2 está excelente, Luis, lo que te digo, lo enfatizado y justamente la obligación del vendedor, hay un artículo que lo vamos a ver en el segundo punto. Excelente la enfatización que se ha realizado. Ya puedo compartir, ¿no? En Por este favor. punto vamos a ver lo que mencionas, Luis, ya en el punto 2. Espero que se vea la transparencia, yo creo que sí. Se ve, se ve. Gracias. Acá. Eh, Vamos a ver como punto 2 ahora las consecuencias, justo lo que dices, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de no emitir o emitir después? Inclusive, vean, las consecuencias por la no emisión oportuna de las facturas de ventas. ¿Qué sucede o qué es lo que va a suceder al contribuyente que no ha emitido una factura de venta? Clausura del establecimiento comercial, una de las consecuencias. Esta consecuencia es formal, ¿por qué? Porque está considerado como una contravención. Entonces, la no emisión de factura es una contravención que se sanciona con la clausura del establecimiento comercial por 6 días continuos hasta 48 días continuos, atendiendo el grado de reincidencia. Está bien. Estas contravenciones, ¿cómo lo detecta la administración tributaria? Lo detecta mediante denuncias de los mismos clientes. Entonces, un cliente que no ha recibido su factura se apersona a la administración tributaria y denuncia la no emisión no emisión de factura por parte de su proveedor. Entonces, la administración tributaria inicia el procedimiento sancionador de clausura del establecimiento comercial. O también puede identificar estas contravenciones de no emisión de factura mediante operativos directos que hace la administración tributaria en los establecimientos comerciales. Ahí estamos hablando de los fedatarios y observación de ventas a los proveedores. Primera consecuencia, pero hay algo más delicado. Acá estamos hablando por la no emisión. Y acá, Luis, estimados colegas, puede dar respuesta a esa pregunta que mencionaste y tal vez lo dejaste abierto. Vamos a tratar de relacionarlo y si no, vamos a poner un ejemplo. Otra consecuencia, ven, delito de defraudación por la no emisión de factura. El segundo párrafo del artículo 12 de la ley 843 establece lo siguiente. Toda enajenación, toda venta, ya realizada por el proveedor, obviamente, que no estuviera respaldada por la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, dice que va a pagar el impuesto sin deducirse con créditos fiscales alguno. Y además constituirá delito de defraudación tributaria. Prácticamente es un delito, la no emisión de factura, pero no emisión de factura. Ya, otra cosa es emisión posterior de factura. Entonces, un poco que ya vamos a ir respondiendo. Pero, ¿qué nos dice respecto al delito de defraudación? El artículo 176 señala y dice establece que los delitos tributarios serán sancionados con las siguientes penas, independientemente de la sanción que corresponda
por contravenciones, dice, ¿no? Independientemente de la clausura, entonces va a ser sancionado con pena principal, que es la privación de libertad. Y el artículo 77, que no está aquí en la transparencia de la ley 2492, habla de lo que es defraudación. ¿Y qué es defraudación? A ver, defraudación dice, comete defraudación la persona natural o jurídica que dolosamente, por acción u omisión, hubiera perjudicado o disminuido el importe que tiene como derecho a recaudar la administración tributaria, hasta el monto de igual a 10 o mayor a 10.000 UFBs, y será pasible a una pena de privación de libertad de 3 a 6 años, obviamente de prisión, ¿no ve? Eso estamos hablando. A ver, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? ¿Qué pasa si la administración tributaria entra a un negocio conforme sus facultades y fiscaliza y encuentra que no se ha facturado una venta o ventas no facturadas? Entonces, primero que tendría que haber una clausura por la no emisión de factura. Segundo, hacer el cálculo de la deuda tributaria. Si la deuda tributaria es igual o mayor a 10.000 UFBs, obviamente tendría que ya hacer una calificación preliminar de un delito de defraudación, porque la calificación final y la tipificación tiene que ser un juez, no va a ser la administración tributaria, pero con esa preliminar lo pasa al juez con todos los indicios de acción u omisión culposa, porque tiene que haber dolo en esa acción, y eso para ventilarse la parte la parte penal, que se refiere como una pena de privación de libertad. No sé si me dejo entender. Ahora, responderemos, ¿qué pasa si el fisco entra a una fiscalización y verifica que la factura sí ha sido emitida, está emitida la factura cuando ha evidenciado el fisco, pero no se ha emitido en el periodo del hecho generador, como hemos mencionado, sino que lo han trasladado? Eso tiene diferentes efectos, diferentes repercusiones. Primero, que está emitido la factura. Esa enajenación está respaldada con la factura. Por tanto, no puede haber clausura. Por tanto, no puede haber tipificarse o pretenderse tipificar indicios de defraudación o establecer indicios de defraudación en la parte tributaria. Porque existe la factura. Lo que pudiera hacer la administración tributaria, ¿qué sería? Hacer los recálculos de accesorios, si vale el término. Por decir, debería declararse el IVA facturando en enero, pero el contribuyente lo facturó en junio y lo declaró en junio. Por tanto, ha habido un diferimiento. Entonces, tendría que reconstruir la administración tributaria en enero cuánto debió pagar y llevar hasta junio el efecto y calcular, obviamente, mantenimiento de valor e intereses y lo que corresponde en una reconstrucción de bases imponibles y hechos generadores. Pero en ese caso, que sí está facturado, pero está facturado posterior al hecho generador, no aplicará clausura y tampoco aplicará delito de defraudación. Y el otro efecto, esa factura emitida posterior al hecho generador no puede ser objeto para observarle la compra al cliente. Ya, eso es otro tema, pero de todas formas ahí lo lanzamos. No puede ser motivo para que el cliente sea perjudicado en su crédito fiscal. Luis, decías este punto hace un momento y vean, estimadas colegas, el artículo 158, muy importante, de la ley 2492, creo que acá no hemos hecho referencia a la ley, pero estamos viendo la ley 2492, que habla de responsabilidad de los empleados en los centros comerciales obligados a emitir factura de venta correcta y oportunamente. Y vean qué dice este artículo. Responsabilidad por actos y hechos de representantes y terceros, lo que dijiste, el responsable es el vendedor, quien debe emitir la factura, quien debe declarar el impuesto en plazo, etcétera, etcétera. Vamos a suponer una persona jurídica. Una persona jurídica por sí mismo es incorpora, no tiene cuerpo, no tiene autonomía propia.
sino mediante sus terceros responsables. Y acá establece quiénes son estos señores y vean, cuando el tercero responsable, un mandatario, representante, dependiente, administrador o encargado, incurriera en una contravención tributaria, sus representados serán responsables de las sanciones que correspondieran, previa comprobación, sin perjuicio del derecho de estos a repetir contra aquellos. ¿Qué es lo que está diciendo? La empresa XSRL, por decir, tiene sus empleados, el empleado no ha emitido factura, entonces esa contravención va a ser direccionada a la empresa jurídica, ¿verdad? La empresa jurídica es el contribuyente y terminará pagando, obviamente, mediante sus responsables. Pero señala la norma que esa empresa puede repetirles esa sanción o esa consecuencia a sus empleados, ya por el daño causado, ya sea económico, perjuicio, no sé, de operaciones, lo que fuera, lo que correspondiera según lo que establece, lo que puedan establecer en un procedimiento interno en la empresa. Además señala este mismo artículo en su segundo párrafo, se entiende por dependiente, vean ustedes, es al encargado, a cualquier título del negocio o actividad comercial. Entonces, concluimos acá ya el segundo punto, querido Luis, lo que significa ya que no se admite pretexto, no hay pretexto que los responsables del negocio puedan invocar desconocimiento de la norma. No conocíamos la norma, no sabíamos, por eso no hemos emitido la factura oportunamente. No existe ese pretexto, sino que a la no emisión de factura de forma oportuna se aplican las sanciones que correspondan. Por tanto, los contribuyentes tienen nomás, se recomienda que cumplan estas disposiciones que estamos analizando. Ese es el punto 2, Luisito. No sé si te cedo alguna presentación o... No, ahí está bien, querido Alain, porque justamente, ¿no? O sea, ese es uno de los espíritus, de los ánimos por lo que estamos haciendo este tipo de difusión de la norma, porque es importante que todo contribuyente, todo sujeto pasivo, todo vendedor sepa las consecuencias de no emitir la factura. Pero tú has explicado perfectamente que una de las consecuencias es la clausura. Pero hay que tener bien en claro que la clausura aplica cuando en el momento no hemos emitido la factura y justo aparece un fedatario. Ese proyecto que el año 2010 tuvo mucho éxito durante un tiempo, unos años, mucho éxito porque por miedo a que les clausuren, todo el mundo empezaba a emitir facturas. Poco a poco ya la gente empezó nomás a emitir facturas, eso recuerdo, porque antes era peor la cosa. Pero bueno, ¿qué pasa si no se emite la factura en el periodo en que se perfecciona el hecho generador? Tú ya lo dijiste, han emitido después, han diferido el IVA. No está permitido porque la misma norma, el sistema de facturación establece que no se puede diferir el IVA. Pero ahí está lo bonito. No existe sanción. No existe sanción por contravenir la no emisión de la factura en el momento del hecho generador. Si bien el sistema de facturación establece en toda la norma que tiene que emitirse la factura en el perfeccionamiento del hecho generador, si se incumple eso, no existe sanción. Entonces, ¿qué pasaría? Tú ya lo dijiste claramente. Si emito la factura después del hecho generador, pero se ha emitido, deja de ser un delito. Deja de no haber emitido la factura. Se ha emitido la factura, no en el momento que correspondía, cuando estaba obligado a emitir la factura, pero se ha emitido. Entonces, ¿cuál es la sanción? Como tú dijiste, accesorios, mantenimiento de valor e intereses a la fecha que declaran el impuesto. Más no existe una multa por incumplimiento de deberes formales para sancionar a quienes no están emitiendo la factura cuando corresponda. Y este punto es importante porque volvemos a establecer esa responsabilidad en las transacciones de compra-venta. El responsable
de el pago del IVA es el vendedor, porque el consumidor ha pagado ese impuesto cuando ha comprado. No nos olvidemos que el IVA es un impuesto indirecto. ¿Qué significa impuesto indirecto? Que no se paga directamente al fisco, sino que los compradores pagamos ese impuesto por el consumo, por el valor agregado de ese producto. Entonces nosotros, los consumidores, los compradores, somos quienes estamos pagando ese impuesto al momento de la emisión de la factura. Y el comprador, y el vendedor, el vendedor, es quien está agarrando dinero que no es suyo en un 13%. ¿De quién es ese dinero? Del Estado. Por eso es que el débito fiscal es un pasivo. Entonces, ese 13% de la transacción está en poder del vendedor, pero es el IVA incorporado y ese IVA, después de liquidar con sus créditos fiscales, si le sobra, tiene que imposar a favor del fisco. Por eso es que la responsabilidad del representado, como tú estableces en este artículo 158, es del vendedor, independientemente que sean sus trabajadores, sus empleados, el socio, el otro socio, el dueño, etcétera, cualquiera que sea. El responsable es el contribuyente que está siendo representado. Entonces, es importante, querido Alain, gracias por esta parte, porque insistimos y vamos a insistir, continuamos estableciendo, por favor, entiendan las obligaciones que tiene cada uno de los actores en una transacción de compra-venta. Porque después va a estar pasando, como lo que está ocurriendo, que Alain, porque tú no has pagado tus facturas de luz, me van a querer cortar la luz a mí. ¿Qué tal esa inconsistencia? Y eso está ocurriendo. Le quieren hacer responsable al comprador la conducta del vendedor, porque el vendedor no ha declarado, porque el vendedor ha anulado antes de declarar a los compradores. Por eso es que para nosotros es importantísimo, querido Ali, este tipo de obligaciones que tiene ¿quién? El vendedor. El vendedor, exacto, exacto. Exacto, querido Luis, exacto. Entonces, para concluir este punto, querido Luis, podemos señalar lo siguiente. A ver, acá tenemos dos consecuencias cuando el proveedor no emite factura: clausura del establecimiento y presunción de delito de defraudación. Eso en el ámbito administrativo, ya. Siempre y cuando la administración tributaria, en el uso de sus amplias facultades de control, fiscalización, determinación, investigación, detecte la no emisión de factura, porque así es literal la ley, ¿no? La norma tributaria se debe entender de forma literal, no emisión de factura. Otra cosa es que, haciendo uso de sus facultades, detecte la emisión de factura, pero diferido, digamos, en otro periodo. Eso es otra cosa. Entonces, para que quede a manera de conclusión señalar esa situación. ¿Podemos pasar al punto 3, querido Luis, o hay algo más? No, perfecto, Luisito. Prácticamente es el último punto de la temática de la tarde, muy importante. Tal vez hay otros puntos que considerar en este quehacer del contribuyente en su condición de proveedor. Emisión de facturas de forma oportuna, es decir, al momento de cumplimiento del hecho generador. Primera consideración sería que una vez ocurrida la entrega del bien, acá debería ser una vez ocurrido el hecho generador, el responsable deberá inmediatamente emitir la factura a nombre del cliente o adquiriente. Punto 2. No está esto en las normas, ¿no? Es por eso que ponemos, de todas formas, son conceptos que enriquecen de acuerdo a la investigación, antecedentes, etcétera, etcétera. Conclusiones que sacamos. Son asuntos que debe considerar el vendedor o la empresa, el contribuyente que presta servicios o vende bienes. La emisión de factura a nombre de terceras personas, que no sea el cliente o adquiriente del bien o servicio, no es procedente. Ya eviten eso como
proveedores. Ya como proveedores emitan a nombre del cliente. Obviamente puede haber diferentes ejemplos, pero ¿qué pasa, Alain, si vos, Luis te manda a comprárselo, qué sé yo, un refresco y vos vas a comprar? Pero ¿quién es el cliente en ese momento? Es Luis. El que yo esté haciendo la compra es otra cosa. Entonces, ¿a nombre de quién voy a pedir la factura del refresco, por decir? A nombre de Luis. Eso es otra cosa. Pero aquí, no, es decir, ese ejemplo no se sale de lo que estamos señalando aquí, que el vendedor tiene que emitir a nombre del cliente o adquiriente. Y no siempre el titular de la compra es que va a ir en persona. Imagínense persona jurídica. La persona jurídica no tiene pies, no tiene cabeza. Entonces irá a comprar Robertito y al momento de hacer emitir la factura pedirá a nombre de Osito SRL o lo que corresponda. Pero en ese caso el vendedor no está emitiendo a terceras personas, sino a su cliente, a su adquiriente. La emisión de facturas a terceras personas que no sea el cliente o adquiriente propiamente dicho, deriva en fiscalizaciones de la administración tributaria, obvio. Van a tener fiscalizaciones los contribuyentes que emiten factura, pero el que le compre es Robertito, pero lo emiten a un Juancito, por decir, que no corresponde. Y peor, el que se lleva la factura va a tener problemas. Por tanto, eso no se debe hacer. En caso de ventas mayores a 50,000, los pagos recibidos deben ser mediante documento bancario originado en cuenta del cliente. Entonces, estos puntos son más recomendaciones, ¿verdad? Para evitar contingencias fiscales. Y son recomendaciones apegadas a las normas vigentes actuales, que no deberían ser motivo de controversia o discusión desde nuestro criterio. Entonces, en ventas mayores o iguales a 50,000, al cliente hay que cobrarle mediante banco, que pague con cheque o que pague con transferencia bancaria, así de simple. Y acá lo que dijiste, Luis, y vamos a enriquecer un poco más esto con algunos comentarios. La anulación de una factura procede cuando en ella, al momento de su emisión, se ha consignado datos incorrectos de la transacción, debiendo inmediatamente emitir otra factura en sustitución de la incorrectamente emitida. No procede la anulación de una factura emitida oportuna y correctamente por motivos distintos a lo señalado en la norma vigente. Y acá voy a poner un motivo, un ejemplo de un motivo distinto a la norma, que no debería ser motivo de anulación de la factura. Sucede que muchas instituciones públicas son las que incumplen más bien las disposiciones. ¿Cuándo incumplen? Cuando su proveedor emite la factura a la institución pública. Como ejemplo, tengo que poner institución pública, porque son las primeras que incumplen. El proveedor, vamos a suponer contrato de construcción de obra, ya vamos a suponer una institución pública X que ha contratado, le ha licitado al constructor para que construya un puente o un camino, como quieran imaginarse. Entonces el constructor emite su primera planilla de avance y emite la factura. Entonces envía a la institución. La institución por burocracia revisa después de un mes, después de 2 meses o lo que fuera y le devuelve la factura al proveedor. Y le dice, no he declarado tu factura, no te recibo, emitime otra factura. En ese momento, ¿qué es lo que está haciendo? El cliente está forzando a que el proveedor difiera el tributo. Pero el proveedor le dice, yo ya he emitido en enero la factura, porque en enero es la planilla, ya se les ha hecho conocer, así está el contrato, así está la planilla de avance o el certificado de avance de obra y todo lo demás, y ahí está la factura de venta que me corresponde, cumplido con el hecho generador. Además he declarado en el IVA, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice la institución pública? No te voy a pagar. Si no me das otra factura, no te voy a pagar. Y ahí es el problema para el constructor, que tiene que anular esa factura. Ahora, si es en línea, peor todavía, ¿no? Si la factura es electrónica en línea, me refiero. Primero que el anular una factura implica rectificar la declaración jurada, lo que implica someter a verificación en la administración tributaria esa rectificación. Y la administración tributaria le va a rechazar,
Obvio que le va a rechazar la anulación y la rectificación. ¿Por qué? Le va a señalar y le dirá lo que aquí estamos viendo. No procede la anulación porque su factura ha sido oportuna y correctamente emitida. Los motivos son ajenos a las normas, los motivos son por coerción, digamos, de una institución pública. Bueno, lo pongo como ejemplo de institución pública porque he tenido conocimiento en muchos reclamos o quejas de algunas constructoras que son las instituciones públicas las que exigen este tipo de anulaciones. Bueno, querido Luis, te cedo por favor la palabra, que prácticamente los 3 puntos estaríamos por terminar. Sí, sí, querido Laín, no, correctamente, o sea, perfecto, todo lo que estableces son algún tipo de conclusiones, recomendaciones que se puede dar para evitarnos problemas, ¿no? Y al fin y al cabo, nunca me olvido la enseñanza que sea mi maestro, que por cierto debe estar por allá, licenciado Rodolfo Chambi, siempre me decía, hacer las cosas bien a largo plazo resulta buen negocio. Y eso es lo que queremos comunicar a todos, o sea, hay que facturar, sí, tenemos que tributar, sí, con todo lo que nos duela, porque al fin y al cabo es dinero que sale, pero hay que tributar y tener las cosas correctamente, emitir la factura cuando es nuestra obligación, tenemos que hacer. Y también el tema de las anulaciones, hay casos donde el proveedor anula la factura sin que nosotros sepamos. ¿Responsabilidad de quién es? ¿Nuestra o del proveedor? Del proveedor. Como compradores no tienes responsabilidad, pero el proveedor, el vendedor, es el responsable de la liquidación de su impuesto, de la emisión de la factura, al perfeccionamiento del hecho generador. No tengo más conclusiones y comentarios, querido Licito. Tal vez vamos, querido Gustavo, a algún tipo de consultas que tengas. No, Luis, Alain, yo he seguido atentamente, la verdad que la exposición ha sido, como siempre, clara, concreta, ¿no? Muy esclarecedora realmente para aquí lo que tenemos que reflexionar o reflexionarlo es a los funcionarios de la administración tributaria, ¿no? En cuanto al cumplimiento cabal de lo que ustedes han expuesto de la normativa, ¿no? Lamentablemente, las interpretaciones subjetivas de algunos funcionarios de la administración tributaria hacen de que el contribuyente, el buen contribuyente, el que está registrado, el que cumple, pues tenga, ¿no? Que responder o quieran hacerlo responder por las obligaciones del vendedor, ¿no? Del que emitió la factura, ¿no? Y muchas veces el contribuyente, ¿no? Para evitarse un proceso, un procedimiento, ¿no? Prefiere pagar, ¿no? Y hace una especie de análisis de beneficio-costo, ¿no? El beneficio de la tranquilidad, ¿no? Por el costo, entonces a veces paga y eso va creándole la cultura a los funcionarios, a algunos funcionarios de la administración tributaria, a hacer esas notificaciones, ¿no? Y a mostrarle, tal vez con carácter extorsivo, ¿no? Pague, hombre, es más fácil que pague a que se meta en todo un procedimiento, ¿no? De impugnación a través de cualquiera de las vías que tiene para impugnar los actos de la administración tributaria. Entonces, aquí el mensaje creo que va en dos líneas. No sé si ustedes comparten conmigo. Primero, a los funcionarios de la administración tributaria, la aplicación cabal objetiva de la normativa y los contribuyentes y usuarios, ¿no? No se dejen extorsionar, ¿no? Tienen todas las vías expeditas para poder demostrar, ¿no? De quién es realmente la responsabilidad, tal cual ustedes la han expuesto hoy de forma muy clara y contundente. No sé, Luisito, creo que en el chat tenemos una. En el caso de universidades, al emitir las facturas se emiten a nombre de los padres. ¿Sería correcto? Completamente. ¿Tú, Ali, qué piensas? Sí, es correcto, porque quien está comprando el servicio es el padre. Otra cosa que el servicio está recibiendo, por decir, es el hijo, pero el titular de la operación es el padre. Es correctamente emitida de esa forma las facturas. Debe ser por A ver, analogía. Cuento una experiencia muy personal. En mi calidad de dependiente, presenté facturas de boletos aéreos, ¿no? Que es algo muy similar a pagar ¿no? la mensualidad de una universidad o un colegio, ¿no? Y me las depuraron, ¿no?
Obviamente que tuve que presentar todos mis descargos y entre esos descargos documentos de nacimiento, certificado de nacimiento de mis hijos, ¿no? De mi esposa, certificado de matrimonio, en lo cual pude demostrar objetivamente de que eran dependientes míos. Entonces, estaban a nombre de ellos los boletos, ¿no? De mi hijo, de mi esposa, pero eran dependientes míos. Entonces, yo también concuerdo absolutamente con lo afirmado por Alain, ¿no? De todas formas, querido Gustavo, en el RCIVA no es un requisito que esté relacionado con la actividad, tampoco que actividad porque no hay actividad grabada, o que exijan Demuestre. efectiva realización de la transacción. Ha sido un exceso. Entiendo que esa situación pasó más o menos hace 10 años atrás. Espero que no esté sucediendo actualmente, porque si no sería un despropósito, ¿verdad? En el RCIVA son solamente 3 condiciones. RCIVA dependiente, que esté dentro de los 120 días, adjunto al formulario 110 y que la factura esté a nombre del empleado, en otras palabras. Si cumple esos requisitos, es válido para el crédito fiscal. Estoy hablando en el RCIVA, pero bueno. Es que estamos hablando de excesos precisamente, Sí, Alain. sí, Es exacto. que, es que el motivo de esta conversación, es precisamente los excesos, ¿no? Y un exceso es precisamente querer hacer responsable al comprador, ¿no? Para que el vendedor cumpla cabalidad con los pagos. Pero bueno, creo yo que todo está muy bien expuesto por ustedes y solamente me queda una vez más agradecerle infinitamente a ambos, a Luis Eduardo Zúñiga desde Santa Cruz de la Sierra, a Laín Peña desde La Yacta, desde Cochabamba, y a todo y cada uno de los colegas que nos siguen por esta plataforma del Zoom, por nuestro canal oficial de Facebook y de YouTube. Muchísimas gracias, queridos amigos. No quiero cerrar esta videoconferencia sin antes desearles una feliz Navidad a ustedes dos y a todos los colegas que son afiliados al KV a través de nuestros 9 colegios departamentales. Dios mediante que reciban una linda Navidad llena de amor, de paz y nos depare un año 2024 especialmente con una buena salud. Lo demás llega por añadiduría. Un fuerte abrazo, queridos amigos, Alain, querido Luis Eduardo. Gracias, Igualmente, mi querido. estimado Gustavo. Dale, dale. Luis, un abrazo, los mismos sentimientos y gracias a los que han estado presentes de forma virtual. Gracias, esta otra oportunidad. Igualmente, mi querido Gustavo, querido Alicito, colegas, un fuerte abrazo. Esta es la última conferencia que hacemos este año, pero ya después de tantas cosas que teníamos con Alain, con el doctor Boris Rentería, con otros colegas que vamos a invitar también para ir constantemente tratando de hacer este tipo de charlas, de experiencias, compartir experiencias para poder aplicar correctamente las normas, generar mayor profesionalismo y pues jerarquizar nuestra profesión, que ese es nuestro objetivo. Un gran abrazo, los mejores deseos de paz, prosperidad y principalmente lo que decía Gustavo, salud para todos nosotros. Hasta otra oportunidad. Un fuerte abrazo para todos. Dios nos bendiga a todos. Muy buenas tardes y será hasta el próximo año. Dios mediante.